Bienvenidos a esta nueva experiencia que se llama Vivencias. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Y este es nuestro podcast, como dijimos, Vivencias. Es así, es una experiencia nueva. Es una nueva experiencia en la que dijimos, bueno, tenemos que jugarnos y llegar a más público a través de esta experiencia que es el podcast, ¿verdad? Porque muchísima gente hoy en día utiliza esta opción que da el poder escuchar desde el auto, desde la casa, desde donde esté y a la hora que quiera sobre todo. Y sobre todo poder explayarnos en la idea que tenemos, en las ideas que tenemos, en los proyectos que tenemos. Entonces, de esa manera, dejar un mensaje mucho más claro. Y es sumamente emocionante para mí, Arami. Realmente. Pero como dijimos, el tema es llegar a la mayor cantidad de gente, poder llegar a todos los paraguayos donde quiera que estén. Y bueno, vamos a ir jugando con esto que es nuevo para nosotros también, pero que bueno, teníamos ganas de hacer y bueno, aquí estamos sentados en Vivencias, ¿verdad? Así es. Este es el capítulo número 1, comenzamos con queríamos empezar explicando en qué va a consistir sobre todo esto y ayornándonos a la tecnología de lo que implica todo esto, porque parece fácil, pero son un montón de cosas que van ligadas tecnológicamente hablando, ¿verdad? Que tuvimos que aprender. Así que bueno, con muchas ganas, con mucha ilusión de que les guste sobre todo lo que estamos haciendo y vamos a la carga, Sí, ¿no? la verdad es que hace un buen tiempo para mí que vos estás estudiando mucho. Y bueno, nosotros hace un tiempito ya que empezamos a anunciar de que teníamos una novedad para ustedes. Acércate un poquito más al micrófono. Este es el momento que por fin estamos dando los primeros pasos. Seguramente que vamos a cometer algún error. Seguramente. Pero vamos a ir subsanando y sobre todo pensamos, queremos, deseamos tener la opinión de ustedes, los comentarios de ustedes. Y de esa manera poder nosotros también ir puliendo, ir haciendo las cosas mejor cada día, porque tenemos muchas ganas de hacer cosas buenas. Eso, esto va a ir tanto a nivel de plataformas, Apple, Spotify, Deezer, o sea, va a estar en todas las plataformas y aparte vamos a mantenernos en las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, YouTube y todas las que hayan y que nos permitan subir esta experiencia. Y que van apareciendo muchas más, ¿verdad? Van apareciendo con el tiempo plataformas nuevas. Fundamentalmente es el hecho de poder compartir siempre a través de igualmente el audiovisual que a la gente le gusta tanto, ¿verdad? Así. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Con qué queremos empezar este podcast? Bueno, nos parece muy importante porque a lo largo de la emisión de dichos y frases de los paraguayos, que fue furor, realmente no esperábamos una reacción tan positiva, tan entusiasta sobre todas las cosas y que gustó tanto, ¿verdad? Porque es lo que define al paraguayo. Así mismo. Es lo que marca su idiosincrasia, su identidad. Entonces, como mucha gente reclamó un poco de que pasa muy rápido, de que no tienen tiempo de leer, de que no llegan a entender lo que decimos, y es comprensible, ¿verdad? Porque siendo videos de esa naturaleza, no contamos ni con mucho espacio ni con mucho tiempo para poder explicar y explayarnos en cada dicho y en cada frase. Pero la idea luego fue dar un pantallazo inicialmente. Así mismo. O sea, fueron 200 frases. 200 dichos y frases. Increíble. Yo cuando empezamos, a mí dije, bueno, habrán tantos dichos y frases, ¿verdad? Y uno comienza a hurgar la memoria también, ¿verdad? Y van surgiendo y uno se va acordando de las cosas que escuchó en su infancia, en su adolescencia. Y aparte de que mucha gente también sugirió muchos dichos y muchas frases. Nos íbamos por la calle, tal cosa. Sí, era muy así mismo. mismo. Los amigos, Muchas ¿verdad? ya las teníamos grabadas, pero otras sí fuimos incorporando y tenemos un segundo bloque, ¿verdad? La segunda tanda, ¿verdad? Para poder seguir ofreciéndoles estos dichos y frases. Muchas quedaron en el tintero, como se dice, ¿entendés? Pero
estamos de cualquier manera preparando ya otra parte, ¿no? Una segunda parte. Y hay que entender una cosa, son dichos y frases que se mantienen en el tiempo, ¿sí? Es así. Sobre todo para mí, hay dichos y frases bastante antiguos, ¿verdad? Sí. Y hay muchos nuevos dichos y frases que se van incorporando y se van volviendo absolutamente del pueblo, ¿verdad? Se van convirtiendo en anónimos, porque de aquellos más viejos ya no sabemos quién habrá sido el primero que lo dijo. Y los nuevos tampoco, porque y no creas, hay algunos dichos y frases que sabemos quiénes lo dijeron, pero que son tan graciosos que vale la pena ya registrar entonces en el gusto popular, ¿verdad? Porque son realmente muy, muy simpáticos y muy actuales. Muy actuales. Y otra cosa que quiero aclarar, mucha gente dice, por ejemplo, pero eso es guaraní. No todos los dichos y frases están expresados en guaraní. Es más, hay algunos que están expresados en castellano, otros en yopara. ¿Qué quiere decir yopara? Los paraguayos sabemos lo que quiere decir el yopara. Es la simbiosis, la mezcla del guaraní con el castellano o del castellano con el guaraní. O sea, frases que comienzan de repente en guaraní y se rematan con una expresión en castellano, o al revés. Comienzan en castellano y se le da el cierre con una expresión en guaraní, una expresión contundente, le da contundencia a la expresión. Entonces, eso es lo que llamamos yopara. Y hay otros dichos y frases que están total y completamente en guaraní también. Sí. Y mucha gente critica, sobre todo de repente gente que no entiende mucho la idiosincrasia del paraguayo y dice, pero están matando el castellano. No, lastimosamente, por ser un país bilingüe, hay cosas que, se hablan totalmente en guaraní y otros que se van incorporando el idioma castellano o español, ¿verdad? Pero, forman parte y lastimosamente no se pueden modificar. Y por una cuestión de historia y de tradiciones tampoco podemos modificar esas cosas. Existen y van a seguir existiendo. Y esa es la idea, que se mantengan en el tiempo. Es así. Justamente el fenómeno del paraguayo es la incorporación del europeo, del español concretamente en América, venir a entender el idioma que hablaban los nativos fue un verdadero problema para ellos, ¿verdad? Entonces, también impusieron o quisieron imponer de que no se expresen en el idioma originario, ¿no? Que es el guaraní. Entonces, ellos fueron imponiendo el castellano. Y digo castellano, ¿por qué? Porque los primeros conquistadores provenían de Castilla-La Mancha, ¿verdad? Porque la reina Isabel era la reina Isabel de Castilla, ¿verdad? Por eso es que, es más, me remonto un poco a mi época de estudiante, y la materia se llamaba castellano, no español. No, castellano. Entonces, y nosotros en Paraguay, y creo que en la mayor parte de América, hablamos el castellano realmente, ¿verdad? Sí, ese idioma que proviene de Castilla. El famoso vos, ¿verdad? Exacto, el vos que hasta hoy día, y que los mismos españoles no comprenden cómo es que ustedes usan el vos. Sí, porque el vos para ellos es para referirse a la realeza, ¿verdad? Exacto. Y entonces... Son cosas que nos caracterizan. Todas esas cosas que hacen, exactamente. Y aparte de eso, en una época histórica no tan distante, también se prohibía el guaraní. Entonces, sufrió muchos embates de esa naturaleza el idioma. Y lastimosamente fuimos perdiendo la costumbre de hablar en guaraní porque se prohibía, inclusive en las casas, los padres decían, no hables en guaraní. Sí. Eso, no seas guarango, pero guarango no quiere decir, usa el guarango como que suena a guaraní, no tiene nada que ver. Guarango creo que significa grosero, más o menos, ¿verdad? Pero de cualquier manera, gracias a Dios, hoy día como que rebrotó ese entusiasmo, ese amor y esa valoración a este idioma que fue declarado desde luego idioma oficial. Sí. Entonces, tenemos la obligación de aprender en forma el guaraní. Hablamos el yopara muchas veces por comodidad, por comodidad, porque empezamos a decir algo y rematamos con el castellano para poder rápidamente terminar una expresión, ¿verdad? Habiendo muchas palabras en guaraní que pueden reemplazar esas palabras que usamos en castellano, ¿verdad? Totalmente. O sea que tenemos que reaprender el guaraní y habituarnos a usar las palabras sobre todo existentes, ¿verdad? Ahora, la tecnología naturalmente incorporó un montón de palabras nuevas.
muchos elementos, ¿verdad? Todo lo que concierne más que nada a la comunicación, se torna un poco difícil. Los estudiosos del idioma trataron o tratan de inventar, digo yo, para mí, inventar palabras para, por ejemplo, mencionar televisor, teléfono, internet, celular, y todas esas cosas que son. Yo soy partidaria de que esos nombres se mantengan tal cual son, ¿verdad? Uh-huh. Porque hace bastante más complicado poder aprender cuando tenés que incorporar palabras absolutamente extrañas a nuestro idioma, ¿verdad? Totalmente. Y hay algo que quiero hacer referencia justamente con toda esta experiencia que vivimos con los dichos y frases uh-huh. de los paraguayos, ¿verdad? Me impactó muchísimo la cantidad de extranjeros que hoy en día tratan de hablar nuestro dulce idioma guaraní. Y yo que sigo a varios influencers, gente de afuera que viene y se enamora del país. Sobre todo jóvenes, Arami. Sí, jóvenes realmente. Y quedé muy fascinada y muy prendida al hecho de conozco un venezolano que trabaja justamente en una emisora paraguaya y también a un norteamericano que constantemente está por Paraguay. No voy a dar nombres para no... ¿verdad? Pero que yo creo que la gente que sigue las redes sociales saben quién son. Exactamente, saben quiénes son en realidad. Uh-huh. Entonces, muy, muy fascinada con todo eso, con el amor que le ponen y con las ganas de aprender. Primero lo hacen el tereré suyo, ¿verdad? Ya vienen con la guampa y el termo y ya te lanzan. Ya van adoptando esas costumbres que nos definen te dice lo de entrada. Exactamente. Y es fascinante. Es el rompehielo. El chapa y el tereré es el rompehielo. Bueno, ¿y qué es lo que nosotros queremos para empezar? Como les digo, el podcast inicialmente, este podcast Vivencias, se va a dedicar a poder tomar tiempo de explicar esas frases. Exacto. Esos van a ser nuestros primeros capítulos a pedido del público. No, es muy rápido, no logré leer. Muchos se enojan inclusive. Sí, no sirve para nada lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo porque no se entiende. No, era una muestra de lo que teníamos pensado. Sí, porque nosotros realmente tampoco dimensionamos, ¿verdad? El impacto que iba a tener. Existen en las redes, en internet, muchísima gente que trabaja con el idioma guaraní. Sí. Pero lo que nosotras estamos haciendo, Arami, es darle la pronunciación. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Porque leer es una cosa, pero escuchar hablado, pronunciado, es otra cosa. Porque no vamos a discutir que la pronunciación del guaraní es un poco complicada, sobre todo los sonidos gutonasales o los sonidos nasales. Son un poco complicados de encontrar el camino, de posicionar el sonido justamente en la parte superior del rostro, de la cara, ¿verdad? El hueso de la cara. Tiene su, ¿verdad? O sea, exacto. Si vos sos inglés, ya como que tu estructura hace exacto. Que vos puedas emitir ese sonido. Sí. O si sos latinoamericano, para ciertas frases es como que va saliendo. Lo mismo que el francés, ahora mira, el francés también, pero el francés en el sentido de los sonidos gutonasales se parecen bastante. Ajá. Bastante, hay cierta similitud, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, acá vamos a aprender, yo sencillamente soy una apasionada del idioma, uh-huh. de todo lo que es de nuestra identidad, sobre todas las cosas que yo con garra la defiendo, ¿verdad? Sí. Y desde todos los puntos de vista, ¿verdad? Todo lo que implica la cultura paraguaya, todo lo que define al paraguayo, uh-huh. a su idiosincrasia, ¿verdad? Desde la comida, las costumbres, la música, su arte, en fin, todas sus formas de expresarse el paraguayo es uh-huh. lo que nosotros vamos a tratar de reforzar uh-huh. y comunicar a la gente para que la gente pueda entender mejor lo que es el paraguayo. Así lo que es el Paraguay, que es un país bello, un país rico en todos los sentidos. Uh-huh. Y bueno, esa es nuestra intención. Y estamos en las redes sociales igual constantemente, en Instagram, en Facebook, en YouTube, ¿verdad? Sí. En Facebook, por ejemplo, estás como @BettyFigueredo oficial uh-huh. y yo estoy como Arami AF. Vos estás en Instagram como @BettyFi uh-huh. y yo estoy como Arami Beatriz Alvarenga Figueredo. Vos tenés mucha memoria, Ara. yo tendría YouTube, que decir eso. No. Y en YouTube estás como Betty Figueredo, uh-huh. @Betty Figueredo. Oficial creo que es, vamos a verificar bien, pero es @Betty Figueredo y está tu rostro.
Así que bueno, y a través de esas plataformas igualmente nosotros ya estamos trabajando. ¿Cuál es la idea de llegar a que la gente nos pueda escuchar cuando quiera y en donde quiera? Exacto. Entonces, hoy tuvo un día medio pesado y dice, bueno, 1 de la mañana pongo el podcast desde mi plataforma preferida, Spotify, Deezer, la que sea. Vamos a tardar un poco en subir a las plataformas seguramente porque tiene un proceso. Exacto. Pero igualmente esto ya va a las redes sociales y al canal de YouTube para que la gente tenga acceso. Va a tardar un poco más, ténganme paciencia, pero llegará. Sí, desde luego. Todo esto implica, como ya dijimos al comienzo, ir hurgando también en toda esta tecnología tan movediza, sobre todo porque siempre hay nuevas expectativas, Sí. nuevas cosas que van apareciendo, nuevas herramientas, y todas hay que ir absorbiéndolas para que podamos hacer lo que tanto nos gusta hacer, ¿verdad? Y sobre todo que tratamos siempre vos y yo de controlar todo lo que se hace. Tratamos de estar en todo, desde la grabación. O sea, primero tenemos que estudiar, después tenemos que grabar y después tenemos que editar. Exacto. ¿Qué significa eso? Que estamos en todos los procesos. Exacto. Es un arduo trabajo realmente. Exactamente. Más que trabajo, es el tiempo para mí. Es el un tiempo y la placer que lleva concentración, tiempo. sí. Totalmente. Así todos cometemos muchas veces errores. Muchos como ya errores. dije, en una ocasión tratamos de controlar juntas, después controlamos separadas, y así todo de repente nos dimos cuenta de varias veces que otra vez se nos pasó algún detalle, ¿verdad? Bueno, sabrán disculpar esa parte. Pero bueno, la idea es esa. ¿Por qué comenzamos este podcast Vivencias? Porque teníamos ganas de llegar a la gente con más fuerza y sobre todo con más tiempo. Así mismo. Un podcast puede durar entre 3 minutos o 2 horas y media o 3 según las ganas que le pongamos, ¿verdad? Así que, y según el contenido que sea, esa es la posibilidad que nos da esta plataforma, ¿verdad? Y bueno, ese es el plan. Comenzamos con Vivencias y vamos para adelante. Este es el puntapié inicial. Me encantan a mí. La verdad es que yo al comienzo estaba como muy nerviosa, a pesar de que a lo largo de 50 y tantos años de trayectoria me han hecho muchísimas entrevistas en radio y en televisión. Esto parece una tontería porque no tenemos público ni nada, pero igualmente el putarurui, como se dice, a uno no le abandona nunca. Así que, bueno, estaba con el putarurui, pero creo que ahora ya voy entrando en confianza ahora en esta nueva experiencia y sobre todo, como te dije, tan emocionante, ¿verdad? Porque es una cosa que estamos haciendo las dos, así con tanto amor y con tanto entusiasmo, porque queremos estar cerca de ustedes. Así mismo. De la forma que sea. Y bueno, siempre con la mejor de las intenciones. Y como ya dije anteriormente, contamos siempre con el apoyo de ustedes, con los comentarios, con las críticas que siempre hay que tomarlas, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, estamos en eso. Siempre que sean buenas, porque hay muchas que son... Las agresiones no las escuchamos ni las leemos. No las tomamos en cuenta. Hacemos un delay, como se dice, borrar. Pero hemos tomado muchas sugerencias y muchos consejos que nos dieron, sí. Hemos pensado, hemos analizado y hemos aceptado y hemos aplicado en nuestro trabajo, ¿verdad? Así Entonces, bienvenidas las buenas críticas. Exactamente. Las críticas constructivas, sobre todo. Déjennos sus comentarios acá, ¿verdad? En los videos, déjennos sus consultas, sus sugerencias, todo lo que deseen, ¿verdad? La idea es abrir esto a un poco que todos colaboremos y todos podamos crecer juntos. Así mismo, es la idea. Es la idea. Porque entonces, Paraguay es un país pequeñito, pero poderoso. Poderoso, es el corazón de América, no nos olvidemos. Somos gente bastante como se dice, ¿no? Así que bueno, primer capítulo, rompemos el hielo con Así mismo. le dejamos a la gente esta nueva propuesta y dejamos punto suspensivo para el siguiente capítulo. Así mismo. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente capítulo? Los primeros 5 o 10 dichos de los paraguayos. Sí. Vamos a ver. Yo creo que van a caber 10 dichos y frases de los paraguayos. Estamos y vamos a tratar de extendernos, la famosa distancia, extendernos un poco en cada dicho y en cada frase, de modo que podamos comprender mejor, porque yo misma de repente estoy acostada a las 2, a las 3 de la mañana y sí, entiendo ahora, sí, no, pero esto también se refiere. Estoy hablando sola, ¿verdad? Porque me voy dando cuenta del alcance que tiene cada dicho, porque el paraguayo
no es verborrágico, Arami. Ujú. Es de muy pocas palabras. No tiene el hábito de hablar mucho. Es muy observador y contundente en Exacto. sus palabras. Entonces, por esa razón es que utiliza esa herramienta de los dichos y frases, porque con una palabra o con una frase de 3, 4 palabras, pero ahí expresa todos sus sentimientos, rencor, envidia, felicidad, inclusive ironía, en fin, una gama de sentimientos. Entonces, con tan pocas palabras, el paraguayo, ¡pac!, contundentemente se expresa. Y bueno, esa es la idea. Vamos a ir acostumbrándonos a los micrófonos, a la cámara, a los auriculares, a todo lo que implica esto. A lo mejor algunas cositas no saldrán muy bien en el primer capítulo, pero bueno, iremos puliendo claro cosas, que sí. pero queríamos Lo dar el importante puntapié. era exactamente dar Comenzar. el primer paso. Sí, el Bueno, comienzo. 2022 le damos con tutti, cerramos con el podcast entonces. Maravilloso. Y Diciembre, nos vemos, maravilloso. Sí. nos vemos en un próximo Vivencia. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo y Nos vemos a la próxima. En la próxima.